¿Alguna vez te has quedado de pie frente a un edificio antiguo, has alzado la vista hacia sus ventanas sumidas en la oscuridad y te has preguntado: ¿habrá alguien observándome desde arriba? Ya hemos pasado por habitaciones, ascensores y llantos ahogados en la noche, pero ahora el miedo ya no estará a tu espalda, sino justo delante de ti, en lo alto. La sexta historia habla de un grupo de jóvenes que, movidos por una curiosidad que nunca debieron seguir, decidieron buscar la silueta de una muchacha que, según cuentan, sigue esperando en el balcón de un hotel consumido por el abandono. Una figura tan extraña que, aunque intentes capturarla con una cámara, el lente terminará traicionando a tus propios ojos. Historia 6. La chica del último balcón. Iker no creyó desde el principio en la historia de la chica que aparecía en el balcón del último piso. La oyó por primera vez una tarde de llovizna, mientras estaba sentado en un pequeño bar cerca de la antigua estación de autobuses de Gijón. La dueña del local, mientras colocaba unos vasos, le comentó a un cliente habitual que últimamente era mejor no pasar de noche por el callejón que daba al viejo hotel, sobre todo en las noches de fuerte viento marino, porque en la planta más alta se volvía a ver la silueta de una muchacha de pie en el balcón. Lo dijo con una voz llana, sin bajar el tono ni intentar sonar misteriosa, y precisamente por eso la historia pareció más real. Iker, que estaba sentado cerca, sonrió al oírlo y pensó que seguramente alguien había confundido una cortina o un reflejo bajo la lluvia y luego había empezado a asustarse solo. No era de los que creían con facilidad en esas cosas. Tenía 21 años, hacía trabajos esporádicos y, de vez en cuando, grababa vídeos para bares y negocios de la costa. Le gustaban los lugares viejos, abandonados y rodeados de rumores, no porque fuera especialmente valiente, sino porque siempre quería entrar él mismo y comprobar qué había realmente detrás de aquellas historias. En su cabeza, la mayoría de las cosas que asustan a la gente nacen de la oscuridad, la humedad, el viento y la imaginación. Pero lo que hizo que empezara a prestarle atención no fue solo lo que dijo la dueña del bar, sino que después escuchó la misma imagen una y otra vez, en boca de personas distintas. Un taxista aseguró haber visto una figura de mujer en el último balcón cerca de la 1 de la madrugada. Un anciano que vendía periódicos decía que, en ciertas noches de lluvia inclinadas sobre la calle, bastaba con levantar la vista sin pensar para encontrarse con esa silueta en el mismo lugar. Una camarera de un bar junto al mar contó incluso que una vez, al salir todos juntos del trabajo, 3 personas miraron hacia arriba al mismo tiempo y vieron a una joven vestida de claro en lo alto, pero cuando una de ellas sacó el móvil para grabar, en la pantalla no aparecía nada. Escuchadas por separado, todas aquellas historias podían descartarse. Pero cuando demasiada gente señalaba el mismo lugar, la misma postura, el mismo tipo de noche, la curiosidad de Iker empezó a pesar más que su escepticismo. El hotel del que hablaban estaba apartado de la zona turística principal, escondido tras un callejón estrecho cuyas paredes se habían manchado con los años por la humedad del mar. De día, no parecía más que un edificio viejo y agotado, despojado de vida hacía ya mucho tiempo. Al letrero le faltaban varias letras, la pintura de la fachada se caía a trozos, y la última planta era la más deteriorada, con barandillas de hierro cubiertas de óxido rojizo y ventanas oscuras como si ya nadie las usara. Iker había pasado por allí muchas veces sin ver nada extraño. Precisamente por eso quería acercarse una noche y comprobar por sí mismo qué había de cierto en unos rumores que el barrio llevaba repitiendo durante años. Convenció a Sergio y a Raúl, sus 2 amigos más cercanos, que solían acompañarlo en sus exploraciones de sitios abandonados. Sergio era de los que se asustan, pero aún así van detrás de los amigos porque les da más miedo quedarse solos. Raúl, en cambio, hablaba poco, tenía la cabeza más fría, pero no le gustaba meterse en tonterías. Cuando Iker dijo que quería ir al viejo hotel en una noche de viento fuerte, Sergio se opuso enseguida, mientras que Raúl se quedó callado unos segundos y luego preguntó: ¿qué noche? Al final eligieron justo una noche de mal tiempo. No fue casualidad del todo, porque Iker quería ir exactamente en las condiciones de las que todo el mundo hablaba: viento del mar, lluvia fina,
calles vacías y luces emborronadas por el agua. Cerca de la medianoche, los tres se encontraron en el bar frente al hotel. La dueña reconoció a Iker y, con solo mirar al grupo, comprendió enseguida lo que pensaban hacer. No intentó detenerlos ni les contó nada más. Solo dijo una frase muy corta: si llegaban a ver algo de verdad, que no se quedaran mirando demasiado tiempo. Al oír aquello, Sergio se quedó callado de golpe. Iker, en cambio, fingió indiferencia y sonrió sin darle importancia. Pero en el momento en que salieron del bar, cruzaron la calle mojada y se refugiaron bajo el alero de una casa cerrada para mirar hacia la planta más alta. Él mismo notó que algo dentro de él había cambiado. Tal vez porque aquella calle estaba demasiado vacía. Tal vez porque, bajo la lluvia, el hotel parecía mucho más silencioso que durante el día. O quizá porque todas las historias que había escuchado en los últimos días empezaban a acumularse dentro de su cabeza. Al principio, arriba no había nada. Solo ventanas oscuras, tramos de barandilla ennegrecida por la lluvia y una cortina detrás del cristal que el viento hacía inflarse y desinflarse. Sergio acababa de soltar el aire, quizá a punto de decir que ya podían marcharse, cuando Raúl tocó levemente el brazo de Iker. Ese gesto tan pequeño bastó para que levantara la vista de inmediato y se quedara inmóvil. En el último balcón de la última planta había una chica de pie. Ninguno de los tres supo cuándo había aparecido. No hubo ningún instante en que saliera. No hubo sonido de puerta abriéndose. No hubo ningún movimiento previo que lo anunciara. Simplemente, un segundo antes el balcón estaba vacío, y al siguiente había una figura delgada inmóvil en él. Tenía el pelo largo, inclinado hacia un lado por el viento, y llevaba ropa tan clara que, vista desde abajo, parecía completamente blanca. Lo que le secó la garganta a Iker no fue que hubiera alguien en un lugar donde no debería haber nadie, sino la forma en que aquella chica estaba de pie en medio del viento. Aquella noche los árboles de la calle se agitaban con tanta violencia que incluso las farolas parecían tambalearse, y, sin embargo, el cuerpo de la muchacha apenas se movía. El pelo sí, el viento lo golpeaba y lo levantaba, pero la postura permanecía casi intacta, y eso le daba a Iker la impresión de que ella no estaba dentro del viento como todo lo demás, sino que el viento solo pasaba a través de ella. Iker levantó lentamente el móvil para grabar. La mano no le temblaba mucho, pero lo suficiente como para que la imagen vibrara un poco. Sergio se había pegado tanto a él que su brazo tocaba el hombro de su amigo. Raúl entrecerraba los ojos mirando hacia arriba, sin decir nada. En el balcón, la chica no miraba hacia la calle. Seguía orientada hacia el mar, como si lo único digno de ser observado no estuviera en aquella ciudad ni fueran tampoco los tres muchachos que la contemplaban desde abajo. El tiempo transcurrió en ese silencio durante tanto rato que Iker dejó de saber si llevaba grabando 30 segundos o 2 minutos. Entonces la chica empezó a girar la cabeza. El movimiento fue tan lento que resultó insoportable. No había en él sobresalto alguno, ni la reacción de quien descubre que alguien lo observa. Solo fue girando poco a poco hacia la calle, de un modo que hacía sentir a quien la miraba que ella ya sabía desde antes que había alguien abajo levantando la vista. Sergio murmuró que debían irse, pero Iker mantuvo el teléfono en alto. Quería asegurarse de haberla grabado con claridad. Quería, al menos, poder responderse a sí mismo al terminar aquella noche si las historias del barrio eran ciertas o solo un engaño de la luz. Y entonces fue el propio teléfono lo que le heló la sangre. A simple vista, la chica seguía allí arriba. Pero cuando bajó la mirada a la pantalla, el balcón estaba vacío. No borroso. No distorsionado. Sencillamente vacío. Bajó el móvil, la chica seguía ahí. Lo levantó, desaparecía de la pantalla. Lo probó una segunda vez. Luego una tercera. El resultado fue el mismo. Esta vez ya no le quedaba espacio para pensar con claridad. Solo sentía que algo profundamente incorrecto estaba ocurriendo ante sus ojos. Raúl le arrebató el móvil, lo comprobó unos segundos y se lo devolvió enseguida, con el rostro visiblemente cambiado. Sergio ya no necesitó verificar nada más,
tiró del brazo de Iker y le dijo que se fueran. Lo sensato habría sido que todo terminara en ese instante. Pero la terquedad de Iker apareció justo cuando debería haber empezado a tener miedo. Pensó que quizá era la distancia, o la lluvia, o el reflejo de las luces en la pantalla. Que, si se acercaban un poco más, podrían verla con claridad. Así que arrastró a sus dos amigos hacia el pasillo lateral del hotel para llegar al patio trasero, donde había una escalera metálica de emergencia pegada a la pared y desde donde se veía de frente el último balcón. Sergio protestó casi enseguida, pero ya no tenía la voz firme. Aún así, siguió a los otros dos, probablemente porque le daba más miedo dejarlos entrar solos. El patio trasero era mucho más oscuro que la calle principal. El suelo de cemento estaba cubierto de agua. La humedad, el olor a pared vieja, a metal oxidado y a mar se mezclaban en un aire pesado y frío. Allí el viento ya no llegaba en ráfagas abiertas, sino en silbidos finos que se colaban por los huecos estrechos. Los tres, nada más entrar, alzaron la vista. La chica seguía en el balcón. Desde más cerca, Iker distinguió claramente uno de sus brazos apoyado en la barandilla, la muñeca fina y pálida bajo la luz débil. No se movía casi nada. Solo el pelo se agitaba con violencia, el cuerpo, en cambio, permanecía inmóvil, como si llevar demasiado tiempo de pie en ese sitio se hubiera convertido ya en una costumbre sin pensamiento. Y entonces lo que sintió Iker dejó de parecer curiosidad. Era algo mucho más difícil de nombrar. Algo parecido a la compasión, pero mezclado con inquietud. Aquella postura no transmitía la sensación de que estuviera acechando a nadie. Transmitía espera. Iker volvió a levantar el móvil. El balcón aparecía completamente vacío. La chica no estaba. Y esta vez ya no sintió irritación, sino cansancio. Cansancio de que sus ojos y la cámara estuvieran viendo dos verdades distintas. Sergio volvió a tirar de su brazo y le dijo, casi enfadado, que ya era suficiente y que se marcharan. Fue entonces cuando, desde la izquierda del patio, sonó un chirrido muy claro. Los tres se giraron al mismo tiempo hacia la escalera metálica. Era tan vieja que solo con mirarla uno pensaba que nadie debería subir por ella. El sonido acababa de ser exactamente igual al de un pie apoyándose sobre un peldaño mojado de metal. Y luego sonó otro. Chirrido. Pausa. Y otro más. Chirrido. El ritmo era lento, regular y muy claro, como si alguien estuviera bajando peldaño a peldaño sin ninguna prisa y sin la menor intención de ocultarse. Iker encendió la linterna del teléfono y enfocó hacia arriba. No había nadie. Solo la escalera oscura, las vetas de óxido rojo y el agua de lluvia sobre los escalones. Pero el sonido continuó. Los tres se quedaron completamente quietos, sin saber si mirar hacia la escalera o volver a mirar hacia el balcón. Y entonces, como arrastrados por la misma intuición, levantaron otra vez la vista. Esta vez, la chica se había girado por completo hacia el patio trasero. Su rostro seguía sin distinguirse bien, pero Iker supo con certeza que los estaba mirando. La sensación fue tan clara que sintió un frío intenso recorriéndole la espalda, a pesar de que el viento ya no le daba de frente. La chica alzó lentamente un brazo. No era exactamente un gesto de saludo. Tampoco parecía una llamada abierta. Solo un movimiento pequeño, suave, pero lo bastante claro como para contener una invitación ambigua. Y esa ambigüedad fue precisamente lo que lo volvió aterrador. Si se hubiera abalanzado. Si hubiera gritado. Probablemente habrían reaccionado de otra manera. Pero no. Ella seguía allí arriba, levantando el brazo despacio, como si el hecho de que aquellos tres muchachos decidieran acercarse más o no dependiera enteramente de ellos. Ese instante borró por completo la última curiosidad que le quedaba a Iker. Los tres se dieron la vuelta y echaron a correr al mismo tiempo, casi sin necesidad de mirarse. Iker resbaló al borde del patio y se golpeó la rodilla con fuerza contra el suelo, pero precisamente ese dolor lo sacó de la rigidez y le permitió levantarse y seguir corriendo. Atravesaron el callejón, cruzaron la calle otra vez y no se detuvieron hasta entrar de nuevo en el bar de enfrente. La dueña del local comprendió enseguida que algo había ocurrido.
No preguntó de inmediato. Solo dejó 3 vasos de agua caliente sobre la mesa. Sergio respiraba con dificultad y le temblaban las manos tanto que apenas podía sujetar el vaso. Raúl estaba completamente callado, con la vista clavada en el suelo. Iker tardó bastante rato en poder contar con claridad todo lo sucedido, desde el momento en que vieron a la chica en el balcón, hasta el sonido de la escalera y el último gesto de su brazo. La mujer escuchó sin mostrar sorpresa, no como alguien que oye una historia nueva, sino como quien escucha algo que ya conoce. Luego soltó el aire lentamente y contó que, muchos años atrás, cuando el hotel aún estaba lleno de huéspedes, la última habitación de la última planta había sido una de las más bonitas. Una joven se alojó allí durante bastante tiempo. Era de cuerpo menudo, tenía el pelo largo y solía vestir con ropa clara. Durante el día apenas se la veía salir. Todas las noches permanecía en el balcón mirando hacia el mar. Algunos decían que esperaba a un novio que debía regresar en barco. Otros afirmaban que se había marchado de casa y se refugiaba allí. Y otros aseguraban que había ido a Gijón por una promesa y que llevaba demasiado tiempo aguardando a alguien que nunca llegó. Nadie supo cuál de todas esas versiones era verdad. Solo sabían una cosa: después de una temporada de lluvias, la joven desapareció. Nadie la vio marcharse. Y desde entonces, en noches de viento y lluvia como aquella, la gente volvía a ver su figura de pie en el balcón. Cuando llegó a casa, Iker abrió los vídeos enseguida, no por entusiasmo como al principio, sino porque necesitaba algo concreto a lo que aferrarse para no quedarse solo con la sensación de haber vivido algo imposible de explicar. El vídeo grabado desde la otra acera captaba una claridad extraña en el rincón final de la última planta. No lo bastante definida como para llamarla persona, pero tampoco parecía una simple lámpara o una cortina movida por el aire. El vídeo del patio trasero fue el que terminó por agotarlo. En él, el balcón aparecía completamente vacío. No había ninguna chica. Y, sin embargo, en el ángulo izquierdo del encuadre, justo donde estaba la escalera metálica, cada vez que sonaba un chirrido se veía una mancha oscura y fina deslizarse por los peldaños. No tenía forma de persona. Tampoco era una sombra normal. Era solo como si una parte del aire de aquel lugar estuviera siendo arrastrada a intervalos regulares. Iker lo vio una y otra vez. Y cuanto más lo veía, menos ganas tenía de seguir mirando. La idea de subir el vídeo a internet y de mostrarle al mundo lo que había encontrado desapareció por completo. Lo único que le quedó fue un cansancio denso y persistente. Durante los días siguientes durmió mal. Algunas noches, estando ya acostado, oía un roce metálico muy leve en el balcón de su propia casa. Se levantaba de inmediato, corría la cortina y miraba hacia afuera, solo para encontrarse con la oscuridad y las cuerdas de tender agitadas por el viento. Otra vez, de madrugada, al ir a por agua, vio reflejada en el cristal de la cocina una mancha blanca detrás de él. Al volverse, la cocina estaba vacía. Sabía que, en gran parte, aquello era consecuencia de lo que había visto. Pero precisamente por eso todo resultaba todavía más insoportable, porque cuando una imagen se te queda clavada en la cabeza, ya no es fácil distinguir cuándo estás recordando y cuándo estás viendo de verdad. Pasaron casi 2 meses antes de que Iker se atreviera a volver a pasar por la calle del hotel, y lo hizo a plena luz de un mediodía abrasador. De día, aquel lugar parecía de una normalidad casi cruel. La fachada vieja. Las ventanas oscuras. Las manchas de pintura caída. El último balcón de la última planta no era más que una barandilla oxidada con un cristal opaco detrás. No había nada que indicara que ese lugar pudiera contener algo capaz de quitarle el sueño a nadie. Iker se quedó mirándolo durante mucho rato. Y entonces entendió que lo que no lograba olvidar no era que aquella chica hubiera hecho algo extraordinario. Sino, precisamente, que casi no había hecho nada. Solo estaba allí, repitiendo una postura conocida. En una noche conocida. Bajo un viento marino conocido. Como si su tiempo se hubiera detenido en un instante que el resto del mundo ni siquiera había llegado a notar. Con el tiempo, cada vez que alguien le hablaba del hotel antiguo y le preguntaba qué fue exactamente lo que vio aquella noche, Iker ya no se reía como antes.
Tampoco lo contaba con entusiasmo. Solo decía que hay lugares que es mejor dejar en paz, porque lo que más tiempo permanece en la memoria de una persona no siempre es lo violento ni lo ruidoso. A veces es solo una figura de pie en lo alto. Tan quieta, tan persistente, que uno entiende, al verla, que acaba de rozar con la mirada una espera que lleva mucho más tiempo de lo que su imaginación puede abarcar. Historia 7, la huésped que hizo el check-out al amanecer. Entre todas las historias que la gente sigue contándose sobre los viejos hoteles junto al mar, esta es la que suena más normal al principio. Nadie fue adrede a buscar un lugar con fama de embrujado. No hay un grupo de jóvenes poniéndose a prueba. Tampoco hay señales claras que anuncien nada desde el comienzo. Solo un hombre que conduce largas distancias, demasiado cansado, y decide parar a dormir unas pocas horas. Todo empezó con una decisión muy práctica, muy cotidiana. Y quizá precisamente por eso, cuando alguien la escucha, siente más frío todavía. El hombre al que le ocurrió todo se llamaba Miguel, tenía poco más de 30 años y trabajaba como conductor de reparto en rutas largas por Murcia, Almería y varios pueblos costeros del sur. Su trabajo no tenía nada especial aparte de los viajes interminables, los horarios rotos, las comidas improvisadas y los sueños cortos en cualquier lugar donde hubiera una cama libre. Cuando uno lleva mucho tiempo en ese oficio, deja de ponerse exigente. Basta con que haya una cama, una puerta que pueda cerrarse con llave y un baño donde lavarse la cara para despejarse un poco. Aquella noche, Miguel había hecho la última entrega cerca de la zona portuaria de Almería. Llovía desde antes de medianoche, no con fuerza, pero sin parar, en una llovizna persistente. La carretera estaba resbaladiza y las luces se reflejaban sobre el asfalto mojado en manchas irregulares. Cuando terminó el trabajo, al principio pensó en seguir conduciendo para acortar el trayecto de la mañana siguiente. Pero apenas volvió a sentarse al volante, supo que no debía hacerlo. Le ardían los ojos. Sentía los hombros pesados. El cuello, rígido como la madera. Lo que más teme un conductor de largas distancias no es la lluvia ni la oscuridad, sino ese momento en que el sueño empieza a caer despacio, lo bastante despacio como para que uno confíe demasiado en sí mismo. Miguel ya había visto varios accidentes así. Lo pensó unos segundos, apagó el motor, miró la calle vacía y decidió buscar un lugar donde dormir unas horas. El hotel en el que entró estaba en una calle estrecha, no muy lejos del mar, pero apartado de la vía principal. El letrero era viejo, con varias bombillas fundidas desde hacía mucho, de modo que el nombre del hotel solo se veía a medias. El alero era bajo y la lluvia entraba en diagonal casi hasta la puerta. Si hubiera sido de día, probablemente Miguel habría pasado de largo. Pero eran casi las 2 de la madrugada, y con la cabeza pidiéndole a gritos un sitio donde dejarse caer, aquel lugar parecía al menos aceptable. La mujer que estaba sentada detrás del mostrador debía de tener más de 50 años. Hablaba en voz baja, con un tono uniforme, y en su rostro había ese cansancio de quien lleva demasiado tiempo despierta por la noche. Abrió el registro, lo revisó unos momentos y finalmente le entregó a Miguel la llave de la habitación 203. Mientras hacía el trámite, levantó la vista y lo observó un poco más de lo necesario. Luego le dijo algo que, a simple vista, no tenía nada de raro: si alguien llamaba a la puerta a altas horas, que preguntara primero antes de abrir, porque el hotel era viejo y, de vez en cuando, algún huésped se equivocaba de habitación. Miguel se limitó a asentir y subió. Para él, aquella advertencia pertenecía a la misma categoría que cierre bien la puerta o el agua caliente tarda un poco. La 203 estaba al principio del pasillo de la segunda planta, junto a la escalera. No era una habitación grande. Las paredes, pintadas de color crema, estaban ya apagadas y sucias de tiempo. El armario de madera colocado en una esquina tenía el barniz levantado. Y el aire acondicionado, colgado en alto, emitía un zumbido constante, como una respiración pesada. Había una pequeña ventana que daba al callejón trasero,
cubierta por una cortina marrón bien cerrada. La habitación estaba algo húmeda, pero no hasta el punto de resultar insoportable. Miguel dejó la bolsa sobre una silla, se lavó la cara rápidamente, se cambió la camiseta y se dejó caer en la cama. Estaba tan cansado que ni siquiera recordaba el momento exacto en que se quedó dormido. Lo despertaron unos golpes en la puerta. 3 golpes, espaciados, justos para oírse. Ni apresurados. Ni bruscos. Ni impacientes. Miguel abrió los ojos todavía medio dormido. Estiró el brazo y cogió el teléfono del pequeño mueble junto a la cama. Las 3:47. Al otro lado de la puerta sonaron otros 3 golpes, con el mismo ritmo exacto, contenidos, casi demasiado correctos. Se incorporó, frunciendo el ceño. Pensó que sería recepción, o algún huésped que se había equivocado de número. Preguntó desde dentro quién era. Afuera hubo unos segundos de silencio, y después una voz de mujer respondió, baja y algo temblorosa, pidiéndole si podía prestarle el teléfono para llamar a su familia, porque el suyo se había quedado sin batería y había perdido de vista a la persona con la que iba. Por la voz, Miguel imaginó a una mujer joven. No hablaba deprisa ni con nerviosismo, pero en aquel tono se notaba un cansancio muy hondo, el de alguien que lleva demasiado tiempo bajo la lluvia. Se acercó a la puerta con cierta cautela. Miró por la mirilla. Vio a una muchacha de pie en el pasillo. Menuda, de pelo largo, vestida con ropa clara. Bajo la luz amarilla, los hombros y el cabello se veían oscuros de lo empapados que estaban. No había nada extraño en ella, salvo el hecho de que parecía tener frío hasta los huesos. Miguel entreabrió la puerta lo justo para hacerle un par de preguntas más. La joven explicó que acababa de bajar a recepción, pero no había visto a nadie, el teléfono se le había apagado por completo y solo quería hacer una llamada rápida. El pasillo, detrás de ella, estaba completamente vacío. No había nadie más. No se oían pasos. No se abría ninguna puerta. Miguel miró el pelo mojado pegado a sus mejillas, escuchó aquella voz suave y educada y, al final, terminó abriendo un poco más para dejarla pasar. En cuanto ella cruzó el umbral, una humedad fría pasó junto a él. No era olor a mar. Tampoco exactamente mal olor. Era más bien el olor de la ropa empapada que lleva demasiado tiempo mojada en clima frío, esa clase de olor que queda en la tela cuando no ha visto sol en todo el día. Miguel arrugó ligeramente la nariz, pero no dijo nada. La joven se quedó junto a la mesa pegada a la pared. Miguel le dio el teléfono, mientras él mismo retrocedía un poco por puro instinto. Tenía la cortesía suficiente para ayudar, pero seguía manteniendo la distancia propia de un hombre solo en una habitación desconocida a esas horas. Ella cogió el móvil, miró la pantalla unos segundos y empezó a marcar muy despacio, como si tuviera que recordar cada número uno por uno. Cuando terminó, no llamó enseguida, sino que se quedó quieta un instante más. Miguel empezó a notar algo raro. Le preguntó si quería que llamara él. Ella negó con la cabeza, pulsó finalmente el botón y se llevó el teléfono al oído. La habitación quedó en silencio. Miguel esperaba oír el tono de llamada por el altavoz, pero no sonó nada. Ella tampoco dijo una sola palabra. Permaneció quieta, mirando un punto bajo de la pared, cerca del suelo. Aquel silencio se prolongó lo bastante como para que Miguel notara que la temperatura de la habitación estaba bajando hasta erizarle la piel de los brazos. El aire acondicionado seguía sonando igual que antes, pero el frío iba subiendo por la espalda poco a poco. Después de un rato, ella bajó el teléfono, se lo devolvió y dijo que nadie contestaba. Miguel lo cogió y miró la pantalla casi por reflejo. No había ninguna llamada reciente. Ni un solo rastro de que acabaran de marcar un número. Todo estaba exactamente igual que antes de dormir. Miguel levantó la vista de inmediato y, por un segundo, sintió que se le despejaba por completo la cabeza. Le preguntó en qué habitación se alojaba, para acompañarla a recepción. Ella no respondió enseguida. Sus ojos se deslizaron hacia la ventana,
Se detuvieron un momento en la cortina cerrada y solo entonces dijo, en voz muy baja: ya no me acuerdo. Llevo buscando y no la encuentro. Aquella frase le secó la garganta a Miguel. No sonó como la respuesta de alguien preocupado por haber olvidado el número. Sonó vaga, flotante, como una frase repetida tantas veces que quien la dice ya no sabe del todo a quién se la está diciendo. Miguel intentó mantener un tono normal y le propuso acompañarla abajo, a recepción. Allí podrían ayudarla mejor. Fue entonces cuando la joven se giró del todo para mirarlo. Hasta ese momento, su rostro no parecía más que el de una persona pálida por el frío. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Miguel, él sintió al instante que algo se salía de todo lo conocido. No era la mirada nerviosa de alguien que necesita ayuda. Tampoco era esa mirada vacía y teatral de las películas. Era tristeza, sí, pero una tristeza tan quieta que Miguel no supo cómo nombrarla. Ella preguntó con una voz baja y fina: ¿tú me ves mojada? Miguel no entendió de inmediato. Se quedó inmóvil. Ella bajó la vista hacia sus propios pies. Por reflejo, Miguel hizo lo mismo. Las baldosas bajo ella estaban completamente secas. Desde que había entrado, no había dejado ni una sola huella mojada, aunque el cabello seguía viéndose empapado, y aunque las mangas y el borde de la ropa parecían seguir absorbiendo lluvia. Miguel levantó la vista muy despacio. El aire de la habitación se había vuelto espeso. La joven lo miró un segundo más y repitió, todavía más bajo: tú me ves mojada. Esta vez Miguel ya no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Se giró, agarró la llave y fue hacia la puerta con intención de salir corriendo. Pero justo cuando su mano tocó el pomo, la voz de la chica sonó detrás de él, tan cerca que se le heló toda la nuca. No me dejes sola en la habitación. Miguel se volvió de golpe. Ella ya no estaba junto a la mesa. Ahora estaba cerca del borde de la cama. No supo cómo había llegado allí. No había oído pasos. No había visto ningún movimiento. Simplemente, un instante antes estaba en otro sitio y ahora estaba allí. El pelo mojado le caía hacia adelante, el cuerpo un poco inclinado, un hombro más bajo que el otro, con un aspecto tan cansado y tan perdido que Miguel no quiso seguir mirándola. Tiró de la puerta, salió al pasillo y empezó a llamar hacia abajo, a recepción, con una voz que ya no le salía entera. La mujer de la noche salió del cuarto de atrás casi al instante. Solo con verle la cara supo que algo había pasado. Miguel hablaba sin aire, apenas capaz de juntar unas cuantas frases sueltas. Una chica había llamado a la puerta, había entrado a pedir el teléfono, estaba mojada, pero no dejaba huellas. Al llegar a ese punto, el rostro de la recepcionista se ensombreció. No con sorpresa, sino con el cansancio de alguien que vuelve a oír justo lo que más temía. Le sirvió un vaso de agua y le fue preguntando detalles muy despacio: si era joven, si tenía el pelo largo, si llevaba ropa clara. Miguel fue asintiendo una vez tras otra. Entonces la mujer se sentó, apoyó la mano sobre el borde del mostrador y empezó a contar que, muchos años atrás, una chica había desaparecido durante una noche de lluvia por esa misma zona. Se decía que había ido a Almería para encontrarse con alguien, pero nadie volvió a verla salir de allí. Desde entonces, de vez en cuando, algunos huéspedes del hotel contaban que, cerca del amanecer, una mujer llamaba a la puerta para pedir prestado un teléfono. Algunos no abrían. Otros sí, y amanecían con fiebre. Otros se marchaban en plena noche. Los detalles variaban un poco según quien lo contara, pero todos coincidían en lo mismo: aquella chica siempre parecía venir de la lluvia, y sin embargo el lugar donde se detenía nunca quedaba marcado por una sola gota. Miguel escuchó todo aquello sintiendo un vacío en el estómago. Lo que más lo aterraba no era la vieja historia, sino el hecho de que cada detalle encajara con lo que acababa de vivir de una forma escalofriante. Se negó por completo a volver solo a la 203. La recepcionista no tuvo más remedio que llamar también al viejo vigilante que dormía en el cuarto de atrás. Los tres subieron juntos a la segunda planta.
La puerta seguía entreabierta. La luz seguía encendida. No había nadie dentro. La bolsa de Miguel estaba sobre la silla. La chaqueta, echada al borde de la cama. El teléfono, sobre la mesa. Todo parecía tan normal que, si él mismo no hubiera salido huyendo de allí unos minutos antes, habría pensado que lo había soñado. Entonces vio la almohada. Sobre un lado, cerca del borde de la cama, había una marca de cabello largo y mojado, como si alguien hubiera estado sentado allí durante mucho rato, con la cabeza inclinada hacia un lado. La sábana estaba ligeramente arrugada junto al colchón. Y, aún así, el suelo seguía completamente seco, limpio, intacto, como si nadie mojado hubiera entrado jamás en aquella habitación. Ninguno de los tres dijo nada durante varios segundos. Al final, la recepcionista le dijo a Miguel que recogiera sus cosas y bajara enseguida. Él obedeció casi sin pensar. Cogió la bolsa. Se echó la chaqueta encima. Recuperó el teléfono. Y no volvió a mirar hacia la cama ni una vez más. Miguel salió del hotel cuando todavía era de noche. La lluvia había aflojado y solo quedaban hilos finos de agua atravesando la luz de las farolas. Se quedó sentado al volante mucho rato antes de arrancar. Las manos le seguían temblando, no de forma violenta, pero sí lo bastante como para que cada vez que apretaba el volante supiera que todavía no había salido del todo de aquella habitación. Muchos años después, lo que más se le quedó grabado no fue la marca de cabello mojado sobre la almohada, ni el instante en que la chica apareció junto a la cama. Lo que más lo persiguió fue aquella pregunta. ¿Tú me ves mojada? Pensada despacio, la frase no sonaba amenazante. Sonaba más bien como la confusión de alguien atrapado demasiado tiempo en un mismo estado, hasta el punto de ya no comprender lo que le está ocurriendo. Quizá ella no sabía cuánto tiempo llevaba caminando bajo la lluvia. Quizá no entendía por qué la ropa y el pelo seguían empapados, mientras el agua jamás tocaba el suelo. O quizá lo más aterrador era otra cosa, que siguiera buscando una habitación donde entrar a resguardarse, noche tras noche, sin que ningún lugar lograra retenerla de verdad. Después de aquello, Miguel siguió trabajando en la carretera, y siguió durmiendo en toda clase de moteles y hoteles de paso. Pero si alguien llama a su puerta de madrugada, ya no abre. Aunque al otro lado se oiga una voz de mujer suave y educada, aunque la petición parezca totalmente real, él se queda quieto y espera hasta que los golpes terminan solos. Hay quienes se ríen y dicen que se ha vuelto demasiado desconfiado. Miguel no discute. Solo sabe una cosa con absoluta claridad: hay huéspedes que no figuran en ningún registro, que no dejan huellas en el suelo y, aún así, regresan en las noches de lluvia. Y a veces, lo que más tiempo le quita el sueño a uno no es el miedo, sino la idea de que esa persona todavía no ha encontrado un lugar donde poder entrar por fin, y quedarse quieta. Así, juntos hemos cruzado 7 puertas, 7 pasillos y 7 obsesiones distintas dentro de hoteles que, a simple vista, parecían completamente normales. Desde la habitación 308 que no figuraba en ningún registro, la silueta de la muchacha en el ascensor, el llanto desgarrador en la habitación con vista al mar, hasta las llamadas que llegaban desde un cuarto vacío, todo nos deja una misma gran pregunta. ¿Eran almas que aún seguían vagando, o simples fragmentos de un dolor antiguo impregnado en cada pared, en cada espejo envejecido? Lo más inquietante no está en las imágenes aterradoras ni en los ruidos repentinos, sino en la obstinación de esas presencias. No gritan, no atacan, no persiguen, simplemente esperan. Esperan una cita que nunca se cumplió, a una persona que jamás regresó, o una respuesta que no llegará nunca. Con estas 7 historias, Creepyzone Spain espera haberte mostrado otra cara de esos lugares en los que, alguna vez, todos confiamos para descansar. La próxima vez que recibas la llave de una habitación desconocida, ten cuidado. Y si esa noche el pasillo se vuelve demasiado silencioso, o el teléfono suena de pronto a la 1 de la madrugada, tal vez sea mejor no abrir la puerta. Gracias por acompañar a Creepyzone Spain en esta serie.